Buenas tardes, bienvenidos al ciclo de conferencias de Bioquímica y Ambiente en la doctora Liliana López. Mi nombre es Andrea Ferrer y junto a Roiner Álamo, Nesmari Mendoza, Carlos Vélez, seremos sus anfitriones durante esta conferencia. Este evento ha sido organizado por miembros de la AAPG-UCB Student Chapter, AAPG Young Professionals Venezuela, miembros del Instituto de las Ciencias de la Tierra y la Asociación de Geoquímicos de la Facultad de Ciencias de la Universidad Central de Venezuela. Y tienen el honor de realizarle a la profesora Liliana, este homenaje por su extensa y gran labor como profesional de la geociencia en nuestro país, resaltando su ánimo y esperanza en seguir transmitiendo su conocimiento a las generaciones futuras. En la jornada de hoy tendremos la conferencia Espectroscopía infrarroja como herramienta de caracterización de materia orgánica, dictada por la doctora Carla Quintero. Ella Disculpen, ya va. Dictada por la doctora Carla Quintero. Ella es licenciada en Geoquímica con un premio especial de graduación en el año 2005 en la Universidad Central de Venezuela, especialista en Geoquímica de hidrocarburos, mención honorífica en 2008 en la Universidad Central de Venezuela, diplomada en docencia para la educación superior por la UPEL en el año 2008, doctora en ciencias, mención geoquímica de la Universidad Central de Venezuela en el año 2014, profesor agregado a dedicación exclusiva de pregrado desde el año 2006 hasta los días de hoy, y tiene un posgrado desde el año 2015 hasta actualmente. Y es investigadora en el área de geoquímica del petróleo en el Instituto de Ciencias de la Tierra, de la Facultad de Ciencias UCB, desde el año 2009 hasta actualmente. Igualmente, es miembro suplente del Consejo Técnico del Instituto de Ciencias de la Tierra desde el año 2016 hasta el año 2019, jefa del Centro de Geoquímica desde el año 2015 hasta el año 2019, coordinadora docente de Química desde el año 2015 hasta el año 2018 y Geoquímica desde el año 2011 hasta el año 2014 de la licenciatura en Geoquímica. Ha dirigido 7 trabajos especiales de grado, un trabajo de grado de maestría, 4 trabajos de pasantías y 3 servicios comunitarios. Igualmente es responsable de 2 proyectos de investigación individuales y partícipe como co-investigador en 3 proyectos de grupo. Posee 32 participaciones en congresos nacionales e internacionales, 3 conferencias dictadas por invitación, 12 publicaciones en revistas arbitradas y un libro. Ha sido árbitro de 3 revistas nacionales e internacionales, miembro del comité organizador de 3 eventos científicos y par académico en la evaluación de un texto académico. Es reconocida con los premios anuales de la Asociación para el Progreso de la Investigación Universitaria a la mejor tesis doctoral en el año 2014, al mejor trabajo de investigación profesoral en el año 2012 y 2011 y a la mejor tesis de posgrado en el año 2007. Premio Mérito Estudiantil, mención rendimiento académico en el año 2002, 2003, 2004 y 2005, al igual que investigador en el programa de estímulo al investigador e innovador. Antes de comenzar con la conferencia, le recordamos apagar sus micrófonos y cámaras. La ronda de preguntas y respuestas se realizará al final de la ponencia y puede participar mediante el chat o levantando la mano para intervenir mediante el micrófono. Esperamos que disfruten la conferencia. Ahora le cedemos la palabra a nuestra invitada. Doctora, voy a proceder a dejar de compartir mi pantalla para que usted pueda compartir la suya. Listo. ¿Me escuchan? Sí, doctora, la escuchamos perfecto. Okay. Gracias por la presentación.
Un gusto y un placer para mí estar con ustedes el día de hoy en este ciclo de conferencias de Geoquímica y Ambiente dedicado a la trayectoria de la doctora Liliana López. Como bien les dijeron los anfitriones, hoy hablaremos de la espectroscopía IR como herramienta de caracterización de la materia orgánica. Voy a comenzar haciéndoles un breve resumen de los fundamentos de la espectroscopía IR. Cuando nosotros hacemos incidir cualquier radiación de luz a través de un fragmento de materia, esta radiación va a tener múltiples fenómenos ópticos y esta radiación puede ser dispersada, reflejada, absorbida, transmitida o emitida. Si nosotros filtramos, de acuerdo a la longitud de onda o al tipo de radiación específica, aquella que se encuentra entre los 10 a la menos 3 o 10 a la menos, entre los 10 a la menos 3 y 10 a la menos 7 metros, nos concentramos en la longitud de onda de tipo infrarrojo. Los rayos infrarrojos fueron descubiertos en el año 1800 por William Herschel, quien se encargó de dispersar la luz del sol a través de un prisma y colocó termómetros a lo largo de todo el espectro visible como medida para medir la temperatura de cada uno de los colores que daba el espectro visible. Se da cuenta que más allá del rojo, él puede todavía hacer una detección y él publica su investigación llamando el poder calorífico de los rayos coloreados. Esos rayos coloreados serían los que posteriormente se conocerían como los rayos infrarrojos o la radiación infrarroja. Acá está una línea de longitud de onda específica hacia la radiación infrarroja. Siempre vamos a tener el visible en un lado y la microondas hacia el otro lado. Perdón, el UV y no sé, el visible y la microondas, perfectamente. Y entonces la radiación infrarroja la podemos dividir de acuerdo a su cercanía con el visible en infrarrojo cercano, el que más está pegadito hacia el lado visible, infrarrojo medio e infrarrojo lejano. Acá está simplemente para que nos demos cuenta de las características de cada uno de ellos, diferenciados en cuanto a su longitud de onda, su número de onda y su transición característica. Nos vamos a concentrar en el infrarrojo medio y ya veremos por qué. ¿Qué es lo que sucede cuando nosotros decimos vamos a hacer uso del infrarrojo para estudiar algún tipo de molécula? Nosotros vamos a tener una muestra y esa muestra va a estar compuesta por n cantidad de moléculas, esas moléculas a su vez unidas por átomos a través de enlaces. Y esos enlaces tienen una vibración natural o un estado de vibración natural. Cuando hacemos incidir una radiación, una frecuencia de radiación infrarroja, y la compaginamos con esa frecuencia de vibración o rotación natural de la molécula, exactamente en el momento en el que ambas vibraciones o ambas frecuencias se igualen, nosotros vamos a producir un efecto proporcional entre la absorción IR y el momento dipolar de la molécula. ¿Ya empezó? Entonces, lo que va a producir es que la molécula va a vibrar o a rotar en un momento superior al original o al que ella tiene en estado natural. Ese efecto producido por la radiación infrarroja va a generar un cambio neto en el momento dipolar que vamos a poder medir, cuantificar. Y esos cambios netos los vamos a ubicar o van a estar ubicados en el infrarrojo medio. Y por eso es que les decía, nos concentramos en el estudio del infrarrojo medio. Posteriormente, cuando la radiación cesa, o sea, volvemos al estado de naturalidad de la molécula o el grupo de moléculas que conforman la muestra. Este es el principio que se lleva a cabo. Y este principio lo podemos hacer para cualquier tipo de material. No necesariamente, o sea, es el fundamento de la técnica. Las primeras mediciones que se hicieron en el infrarrojo se hicieron a través de equipos que se denominaron dispersivos.
Estos equipos constaban de una fuente de radiación y en esa fuente de radiación se dirigía a través de una serie de espejos. Estas líneas negras que ustedes ven a lo largo de todo el esquema significan espejos, ¿ok? La luz o la radiación se dirigía a través de esos espejos, una hacia la muestra, otra hacia la referencia. Posteriormente, un divisor de haces se encargaba de hacer pasar o no la radiación de la muestra o de la referencia. Iba hacia un monocromador que filtraba la radiación IR y posteriormente era detectada. De esta manera, los espectros generados en el IR nos daban información acerca de esos tipos de enlace o esas vibraciones de grupos funcionales. ¿Okay? Y nosotros podíamos entonces describir moléculas o muestras a través de los grupos funcionales presentes desde el punto de vista cualitativo. El infrarrojo no era una técnica espectroscópica que nos apoyaba para la elucidación de estructuras, pero el infrarrojo no iba a determinar la estructura química de un compuesto, ni la concentración. Y esto no lo hacía porque seguir la ley de Beer, como ustedes lo hacen con otras técnicas espectroscópicas, no es tan simple en el infrarrojo. Posteriormente, bueno, paralelamente, mucho más atrás, se desarrolló un dispositivo, un aparato, un equipo que se denominó el interferómetro de Michelton y Morley. El interferómetro de Michelton y Morley se lo construyeron tratando de determinar, fíjense el año que les estoy colocando, 1887, estaban tratando de determinar la velocidad, qué había, y lo denominaban éter lumínico, qué había más allá de nuestra atmósfera. O sea, cómo rotaba, cómo se movía la Tierra como cuerpo más en el espacio. O sea, qué había en el espacio, donde ya no había aire. Y eso lo denominaban para la época éter lumínico. Entonces, tratando de medir qué había allí, construyeron este diseño que tenía una fuente y unos espejos que producían radiación perpendiculares entre sí. La distribución constaba de un espejo que iba a tener movilidad y un espejo que iba a ser fijo. De esta manera tendríamos una frecuencia y una onda fija y un cúmulo, un grupo de ondas de frecuencia variable. ¿Sí? Ellas iban a llegar juntas a un detector y esto daba pie a un fenómeno denominado posteriormente interferometría. Como dato curioso, todo el diseño del interferómetro lo que hizo fue servir de base para determinar la velocidad de la luz y a su vez esto sirvió posteriormente para la teoría de relatividad de Albert Einstein. Este diseño se usa posteriormente para pasar de un esquema de equipos dispersivos en donde nosotros teníamos fuente, muestra, referencia, monocromador y detector y los espejos, ahora para tener un equipo en donde ya no íbamos a tener el monocromador y le colocábamos algo denominado interferómetro de Michelton, que seguía el principio que les decía de la lámina anterior. Esto ocurre finales de los años 70, principios de los años 80. Este equipo reemplaza completamente al anterior y nos lleva a través de la interferometría a dar una mirada, o es la mirada que permite hoy en día hacer esta presentación. Una mirada un poco más allá de la cualificación del infrarrojo. El equipo de infrarrojo con transformadas de Fourier, entonces, básicamente consta de una fuente, que es esta pelotita, está representada por esta pelotita acá. Fíjense que la cantidad de espejos, igual como estas líneas negras, son menores al esquema anterior. El haz va dirigido de la fuente directamente hacia el interferómetro de Michelton. Aquí entonces vamos a tener, como les expliqué en la lámina pasada, un espejo móvil y un espejo fijo. La frecuencia y la onda del espejo fijo va a ser constante.
Y la onda o las características de la onda que definen la onda del espejo móvil van a variar en función de la distancia que se pueda mover este espejo. Por lo tanto, cuando este separador de haces permita la salida de la radiación del espejo fijo y el espejo móvil, lo que vamos a tener es una suma o una resta de longitudes de onda. Esto va a generar que las ondas se puedan sumar dependiendo de las frecuencias que ellas tengan. Si tienen la misma frecuencia, vamos a duplicarla. Si tienen media frecuencia, vamos a sumar solo la media frecuencia. Si tienen frecuencia inversa, vamos a anular. Y entonces vamos a hacer una suma o una contribución básicamente al instante, o sea, muy rápida, de todas las ondas que me está generando el interferómetro en muy poco tiempo. Adicionalmente cuenta con un láser que sigue toda la ruta de la radiación y sirve como modo de calibrar. Luego de que salen todas las frecuencias de longitud de onda de infrarrojo, del interferómetro pasan entonces a la muestra. Fíjense que ahora aquí, ¿qué voy a tener? Todas las ondas constructivas, todas las ondas que se sumaron después del paso del interferómetro de Michelson son las que van a pasar directamente a la muestra. Al mismo tiempo, es como hacer múltiples barridos de múltiples ondas al mismo tiempo. Pasan por la muestra, pasan por la muestra y van directo al detector. Les dije que el interferómetro de Michelson ahora me iba a abrir el mundo del interferograma. Ahora yo voy a tener una señal o un registro de señal en el dominio del tiempo. Algo parecido a los registros que usan para medir los latidos del corazón, o sea, algo así, la frecuencia cardíaca, un interferograma. Después de hacerle una transformación de Fourier o un procedimiento matemático para cambiar el dominio del tiempo a la frecuencia, vamos a obtener el espectro. Es lo que les dije en la lámina anterior. Entonces fíjense el ejemplo que sale del interferómetro, un interferograma. Aquí hay un ejemplo de un interferograma de poliestireno. Podemos decir que es una especie de blanco. Fíjense que la señal está en el dominio del tiempo, se le aplica la transformación de Fourier, que no es más que un límite del menos infinito al más infinito de todas las frecuencias generadas en función del tiempo, y se llevan a el dominio de la frecuencia para generar el espectro del poliestireno. O sea, miren cómo lo teníamos y miren cómo lo traducimos. No sin antes tener siempre una corrida sin nada, una corrida de blanco, que es contrarrestada contra la de la muestra, que para el ejemplo de la lámina es poliestireno, o sea, se resta el blanco versus el poliestireno para obtener al final el espectro. ¿Qué genera todo esto? ¿Qué produce el cambio en el sistema del equipo? Bueno, mejora la relación señal-ruido con respecto al anterior, me estoy refiriendo, con respecto al equipo. Ya, estoy admitiendo a alguien. No lo puedo hacer. Sí, pueden admitir a la persona que está allí porque me sale a cada ratito la pantallita. Sí, es que creo que es su conexión, doctora, porque la hemos estado metiendo, pero va y viene, va y viene. Oye. Bueno, ¿qué hace? No, disculpen ustedes. ¿Qué diferencias o qué mejoras trae este diseño en función al anterior? Bueno, vamos a mejorar la relación señal-ruido. Se va a perder menos intensidad porque hay menos espejos que dispersen la señal en todo el camino. Se va a tener una mayor exactitud de la longitud de onda porque adicional hay un láser que está calibrando exactamente cuál es la longitud de onda, y vamos a tener un análisis en un tiempo récord, en un tiempo mucho más rápido. Estamos hablando que podemos tener un análisis en 2 minutos, incluso menos. Ahora sí, o sea, teniendo claro
con qué se trabaja y cuál es el principio de esto, qué se ha hecho desde el punto de vista de investigaciones de materia orgánica. En investigaciones de materia orgánica, y me voy a referir con materia orgánica a formas de materia orgánica, o sea, desde que el organismo decae hasta que podemos obtener sus productos o combustibles fósiles, se ha estudiado muestras de crudo y roca de nuestras principales cuencas. Entonces tenemos muestras de rocas de la formación La Luna, tanto en Táchira como en el Zulia, y muestras de roca de la formación San Antonio y Querecual hacia la otra cuenca, o sea, La Luna en la cuenca occidental y San Antonio y Querecual hacia la cuenca oriental. De estas rocas se ha trabajado con el querógeno, que es la materia orgánica insoluble o sólida, o la forma de materia orgánica insoluble o sólida, y con el bitumen, que es el análogo, la forma de materia orgánica líquida o extraíble con solventes orgánicos, tipo diclorometano. Adicionalmente se ha trabajado con crudos, como les dije, en nuestras principales cuencas, crudos de la cuenca occidental, en Maracaibo específicamente, crudos sería la cuenca del lago de Maracaibo, crudos de la cuenca de Barinas Apures, de la subcuenca de Maturín y de nuestra faja. Entonces tenemos tres formas de materia orgánicas trabajadas. Querógeno, que es sólido, bitumen y crudo, que vamos a decir que son líquidos. Voy a separar la discusión entre bitumen y crudo por tener el mismo estado de la materia, y querógeno. Para bitumen y crudo se ha hecho uso de la reflexión total interna. La reflexión total interna, si se acuerdan de la primera lámina en donde había una especie de cilindro que tenía un haz de una radiación o una flechita morada y se mostraban los distintos fenómenos ópticos, ahí se demostraba que se podía absorber, se podía reflejar, ¿ok? En reflexión total interna vamos a hacer uso del siguiente principio. Vamos a tener un portamuestra que contiene un elemento de reflexión interna, que es el que está acá en la gráfica en gris, ¿ok? Este elemento es un cristal que va a tener un índice de refracción extremadamente alto, para que garantizar que siempre sea más alto que el de la muestra que vamos a trabajar. Entonces, la radiación infrarrojo incide dentro del cristal a un ángulo que se produzca la reflexión total dentro del cristal y que no se escape la onda radiada. Ese ángulo es el que está acá, y fíjense cómo entonces, si seguimos la línea azul, se está reflejando completamente dentro de la estructura del cristal. Y este fenómeno ocurre debido a que tenemos un cristal de reflexión interna con un índice de reflexión y con una densidad mucho más alto de la muestra. ¿Okay? Sin embargo, en la interfaz entre ese cristal y la muestra se va a producir un fenómeno derivado de la presencia de una onda evanescente. El 100% de la onda que ingresa no es reflejado, sino que se produce una onda evanescente mucho más débil que la onda incidente inicial, que interactúa con el límite de la muestra que está colocada sobre el cristal. ¿Okay? La penetración que va a tener esa onda evanescente tiene unas características, va a depender del ángulo con el que se incida la radiación, y va a depender del tipo de cristal. O sea, podemos jugar con esos diámetros de penetración de la onda evanescente, pero el fenómeno que se va a llevar a cabo es la interacción de la onda evanescente con la muestra. ¿Okay? Así, vamos a tener entonces, o hemos tenido espectros como el que está mostrado en pantalla, es similar para bitumen y crudo, el mostrado es para crudos, en donde se pueden identificar las regiones con cada uno de los movimientos llevados a cabo de los grupos funcionales presentes. Fíjense que cuando nosotros trabajamos con muestras puras, nosotros podemos identificar de acuerdo a la altura o al área, la zona de cada uno de esos
grupos funcionales y podemos dar indicios de estructura, podemos hacer una serie de cálculos, pero en este caso nosotros estamos trabajando con muestras de materia o de tipos o formas de materia orgánica. Aquí hay que tener siempre claro que no vamos a llegar, pero es que ni cerca, a pensar en un tipo de estructura o a proponer un tipo de estructura. Podemos hablar de características y siempre vamos a recordar que cuando nosotros trabajamos con materia orgánica no existe una estructura definida para ninguna de sus formas. Entonces nosotros cuantificamos áreas o regiones a sabiendas de que se pueden aplicar procesos de deconvolución a cada una de esas bandas que pueden limpiar un poco más cada una de las señales o contribuciones de señales en esas bandas. Sin embargo, nos interesa tener el valor completo de la zona, o sea, de la zona completa. O sea, aquí estamos sumando varias contribuciones. Descritas las áreas o las zonas, se procede, o sea, eso lleva todo un desarrollo experimental y un procedimiento en donde se cuantifica el valor del área bajo cada curva y se asigna a su respectivo señal de máximo de frecuencia. ¿Okay? ¿Qué hacemos luego? Luego calculamos una serie de índices que nos van a describir o nos van a dar indicios de características de esa materia orgánica. Índices que nos describen el material en términos de sus grupos alifáticos, que son estos que están acá resaltados en verde, de grupos funcionales con carbono doble oxígeno y azufre con doble enlace oxígeno, y de la aromaticidad de la forma o de la muestra que estamos trabajando. Muchos de ellos el nombre dice qué información reflejan, pero estos dos, que los nombres son un poquito extraños y no dan al principio a qué se refieren. Bueno, cuando decimos un índice de sustitución 1, se está refiriendo a los hidrógenos que están aislados en estructuras aromáticas, es decir, hidrógenos que tienen un ambiente químico único dentro de una estructura aromática. Si esto es así, se refiere a hidrógenos que están en estructuras de aromáticos policondensados para que esta condición se cumpla. Y en el índice de sustitución 2 hablan de hidrógenos, bien sea 2 o 3 hidrógenos que estén adyacentes y que tengan un mismo ambiente químico comparado con el total de hidrógenos aromáticos. Entonces el índice de sustitución 2 me habla de unas estructuras que pueden tener aromáticos con puentes alifáticos y unas estructuras no tan policondensadas que las referidas con la señal de frecuencia 864, que son los hidrógenos aislados. Bien. Les describí el procedimiento en conjunto porque les dije inicialmente que era la misma forma de materia, o sea, estamos trabajando con un líquido. Algo importante que se me pasó es que una de las ventajas de trabajar con esta técnica para líquidos, con reflectancia total atenuada, es que no va a importar el espesor que nosotros coloquemos de líquido. Lógico. No vamos a rebosar la capacidad o a sobrepasar la capacidad del portamuestra. Pero no hay que tener tanto cuidado de si agrego una gota a 2 gotas, porque el fenómeno se lleva a cabo es en la interfaz, no más allá. ¿Okay? Entonces eso hace el análisis también más rápido, si se quiere, o menos dependiente. Cuando se trabaja con película, porque también se ha trabajado este tipo de líquidos con la formación de películas en cristales de bromuro de potasio, ahí sí hay un compromiso con el espesor de la película formada. Y ahí sí hay que ser extremadamente cuidadoso porque el espesor de la película formada va a representar el camino óptico de la radiación, o el camino óptico recorrido por la radiación. Y si genero diferentes grosores de película, pues no voy a poder comparar porque no voy a tener capacidad de medida del camino óptico o no voy a tener esa variable fija. ¿Okay? Ahora les voy a mostrar algunos resultados en cuanto a bitumen. Otra cosa antes de entrar acá es que en esta presentación les voy a mostrar puros resultados de análisis cuantitativos. Y cuando me refiero a análisis cuantitativos es
cuantificar esas áreas de banda, establecer relaciones y interpretar posteriormente el significado en función de la muestra que se está tratando. Queda claro que utilizando el equipo infrarrojo también podemos hacer una serie de análisis cualitativos de comparación de intensidades de señal. También quiero aclarar que cuando digo cuantitativo, en ningún momento quiero decir que yo voy a determinar una concentración con esto. No. Porque acuérdense que el infrarrojo es de cuidado con la ley de Beer, ¿ok? Tenemos problemas con las desviaciones de la ley de Beer. Aquí lo que hacemos es cuantificar áreas bajo las curvas de los espectros. Y con esas áreas bajo la curva calculamos índices o relaciones entre esas áreas que nos permiten hacer interpretaciones de carácter orgánico o geoquímico orgánico en este caso. Entonces, bueno, acá tenemos bitumen, o sea, resultados en bitumen. Fíjense, son de la formación La Luna, San Antonio y Querecual. ¿Qué es lo interesante en esto? Que tenemos formaciones con distinta temperatura máxima de pirólisis o con distinta madurez. Y nos estamos dando cuenta que el hacer correlaciones entre los índices que presento en pantalla me está demostrando una diferenciación de las muestras en función de la madurez, porque las muestras de la formación La Luna, dentro de las que están en el gráfico, son las menos maduras, están dentro de madurez temprana. Las muestras que están en verde, que son las de la formación San Antonio, están sobremaduras, en madurez tardía, sobre madurez, y las muestras en rojo están sobre maduros, que son las de la formación Querecual. ¿Okay? Entonces, fíjense cómo se puede interpretar un camino y de la ruta seguida por la madurez de las muestras. ¿Okay? Acá está, en términos de hidrocarburos alifáticos y ramificados, también nosotros podemos discernir esa misma trayectoria o ese mismo camino hacia la madurez o la evolución térmica de ese bitumen en función de las muestras más maduras, menos maduras, madurez tardía y sobremadurez. ¿Okay? En este caso correlacionando índices de aromaticidad con alifaticidad y ramificación. ¿Qué está pasando acá? En esta gráfica, si con la madurez estamos siendo menos alifáticos o menos ramificados, lo que está ocurriendo es, en primer lugar, la expulsión de bitumen producto de la madurez de la roca. Y la expulsión de bitumen favorecida hacia los grupos menos polares, porque los grupos polares sienten una retención por la roca. Ojo, no los extremos, o sea, migran todos, pero en menor proporción, y de acuerdo a la migración, los grupos polares pueden sentir interacciones débiles o de tipo Van der Waals con minerales del grupo de las arcillas o con otro tipo de minerales que tengan cargas o deficiencias de cargas en su estructura o en sus bordes, para entonces retener o interactuar un poco más, es como una cromatografía. Retener un poquito más a los grupos polares, mientras que los no polares no sienten esta atracción y pueden migrar más rápido. Adicionalmente está el fenómeno de que si la muestra está más madura, el bitumen que acompaña a esa roca sigue aumentando temperatura y se va a seguir craqueando. ¿Y el craqueo a qué me lleva? A romper enlaces los que tengan la menor fuerza de enlace, los que sean más débiles, y si comparamos cadenas alifáticas me los va a ir poniendo más pequeñitos cada vez, o sea, va a ir rompiendo, craqueando. ¿Okay? Las dos láminas anteriores discriminaban o podíamos ver una ruta por madurez, o sea, una diferenciación por madurez. Aquí entonces vemos cuando se hace uso del índice carbonilo, ¿okay? Lo señalo allí, vemos que se pueden discriminar dos pendientes de acuerdo al tipo de muestras utilizadas, de acuerdo a la litología de las muestras utilizadas. La litología de la roca fuente asociada con ese bitumen, ¿okay? De la roca. No es la litología del bitumen, ojo, es la litología de la roca fuente de donde se extrae ese bitumen. ¿Qué está ocurriendo? Cuando la litología es más carbonática, las fuentes de grupos con oxígeno, ¿okay? O enlaces doble carbono-oxígeno, vienen derivados de la misma materia orgánica, porque en rocas
fuentes carbonáticas, la generación de un ambiente con menor contenido de oxígeno o la generación de un ambiente azufrado está favorecida con relación a las litologías menos calcáreas, en donde los grupos funcionales con oxígeno, adicional a los heredados de la materia orgánica, van a ser los producidos por la oxidación de la materia orgánica en ese tipo de ambiente que pudo haber sido subóxico o disóxico. ¿Okay? Entonces fíjense cómo el resultado está mostrando las variaciones o las discriminaciones por litología. Cuando hablamos de crudos, acá se comparan crudos en función de su gravedad API. Fíjense, en el eje de las X siempre tenemos la gravedad API y estamos corroborando cada uno o correlacionando cada uno de los índices en función de su gravedad API. Y vean las correlaciones obtenidas, vemos cómo entonces podríamos llegar inclusive en algún momento a predecir la gravedad API de un crudo a partir del cálculo de los índices utilizados. Acá está la relación entre el índice de aromaticidad y alifaticidad para igual correlacionarlo con la gravedad API. Y fíjense esta comparación del índice de longitud de cadenas, sobre aromaticidad y la gravedad API propia. Denme un segundo. Perdón. Y la gravedad API del crudo. Fíjense cómo correlaciona. La línea roja es la gravedad API y la línea azul los puntos rojos son los de la gravedad API y los puntos azules son los obtenidos al calcular el índice o la relación entre el índice de longitud de cadenas y el índice de aromaticidad. Entonces aquí hablamos de una mira, de una visión hacia la predicción de la gravedad API a partir del análisis. Acá no lo dije, los errores para este gráfico son menores al 5%. También, fíjense cómo si correlacionamos el índice de alifaticidad con el índice de longitud de cadenas, podemos discriminar crudos que no tienen el mismo origen, ¿okay? No están asociados genéticamente, pero los estamos agrupando en función de las características de sus cadenas. Y este puede ser un enfoque interesante si se logran caracterizar varios grupos de crudo, posteriormente en un análisis exploratorio, llevar ese crudo que se está explorando a este gráfico y poder interpretar en términos de producción. Por ejemplo, si tengo crudos que precipitan en afalteno y los tengo caracterizados dentro de este gráfico y estoy explorando y el crudo obtenido o el crudo que estoy trabajando cae dentro del área de los crudos que tienen la longitud de cadena para en algún momento de la producción precipitar afalteno, ya podría entonces tomar medidas para evitarlo. ¿Okay? Tomar medidas desde el punto de vista de recuperación o de producción para evitar la precipitación. Esta es la visión que le tengo a este gráfico. Ok. Vamos entonces ahora a la parte de interpretación del querógeno. El querógeno, entonces, ya no estamos trabajando con un líquido, sino que vamos a trabajar con un sólido. Aquí se hace uso de otro tipo de técnica también aplicada en el infrarrojo, y esta es la reflexión difusa. En este caso, el querógeno, el sólido, va a ser disgregado en partículas muy finas, ¿ok? En tamaños de grano muy finos. Y va a ser mezclado con una base de bromuro de potasio en proporciones establecidas y definidas, y al final se genera un polvo muy fino. Ese polvo es lo que va a interactuar o tener la incidencia o el efecto de la radiación infrarroja. ¿Qué va a pasar? Este haz incidente va a tener un fenómeno óptico con cada pelotita, y con la pelotita lo que quiero ejemplificar es un grano. Y ese grano puede ser tanto de la matriz, que como les dije es bromuro de potasio, como de la muestra,
que para lo que estamos tratando es el querógeno. ¿Okay? Y de esa interacción va a generarse una absorción, una reflexión, o sea, todos los fenómenos ópticos también. Adicionalmente, hay un componente que es especular, y ese componente puede filtrarse. O sea, ese componente se filtra, no es que puede, ese componente se filtra para que después no interfiera con el resultado. Lo que se va a sumar al final es el componente difuso. Ese componente difuso va a ser imposible determinarle el camino óptico, o sea, no vamos a poder determinar cuál es el camino óptico que llevó la radiación. ¿Por qué? Porque ese AGR puede reflejarse y refractarse a través de un grano, pero entonces después el que sale puede a su vez reflejarse y refractarse con otro, y esto lo puede hacer, o no lo puede hacer, lo hace de manera aleatoria en todos los tipos de granos, o sea, número de Avogadro de granos que tengamos. ¿Bien? Y para hacer el cálculo final de la frecuencia que vamos a tener en el eje de las I, en los espectros de infrarrojo, cuando se trabaja con el componente difuso, se hace uso de la teoría Kugelkammun. En el caso de la teoría Kugelkammun, se parte de que cada granito va a tener un componente, un coeficiente de absorción y un coeficiente de dispersión. Entonces, al final, el resultante de la interacción de todos los granos con la radiación va a ser la suma del componente tanto disperso como absorbido, es decir, la suma del número de Avogadro de granitos multiplicado por la proporción de cada partícula en la mezcla. ¿Okay? En el caso anterior, y me paro acá un momentico, en el caso anterior no les dije, y con el caso anterior me refiero a la ATR, a la refractancia total atenuada, el que trabajamos con bitumen y con crudo. En el eje de las I se escribía absorbancia, ¿no? Cuando se trabaja con ATR se obtiene una absorbancia en función del accesorio también, del tipo de medida que se está utilizando, y esa absorbancia es ATR. Esa absorbancia se corrige a través de un algoritmo para minimizar los efectos que se producen en frecuencias, en longitudes de onda cortas y largas, ¿okay? Los efectos del ATR en los extremos del espectro de todas las ondas que se estudian. Y con esa corrección entonces se puede comparar el espectro con los espectros obtenidos por una absorción IR normal. Si no corregimos, solo podemos comparar con espectros obtenidos en el mismo, o sea, bajo la misma esquema, la misma metodología, con espectros obtenidos bajo ATR sin corrección. Y ese tipo de cositas siempre tiene que quedar clara para cuando ustedes lean artículos o traten de hacer interpretaciones, si podemos comparar los espectros unos con los otros. ¿Okay? Bien. Volviendo acá a la historia, entonces aquí tenemos en el eje de las I las unidades Kugelkammun. Y ya vimos el por qué tenemos unidades Kugelkammun. Aquí hay un ejemplo de un espectro de querógeno. En este caso, tal como el anterior, lo que hacemos es determinar la frecuencia de las zonas más altas o las áreas más altas, y se calcula el área bajo la curva entre los valles de esas señales. ¿Okay? Y este compendio de medidas se le asigna a la señal, por ejemplo, este que señalo con la flechita de 1700, este de 1604 y así. Y cada una de ellas igualmente descrita de acuerdo a su interacción o a la frecuencia de vibración o rotación asociada. Los índices que se calculan cuando se trabaja con querógeno son diferentes a los índices que se calculaban cuando se trabajaba con el líquido, con la muestra de bitumen crudo. Acá entonces se pueden calcular los índices de Gans y Calcreulo, que son factor A y C. Estos índices son bien interesantes porque el factor A fue definido o fue visto como una medida de la cantidad de hidrógeno, ¿bien?, con relación a el hidrógeno presente o vibrando enlazado al carbono. Y el factor C fue visto como los enlaces de oxígeno vibrando con relación a carbono. Y entonces se ha interpretado que con estos dos
factores se pueden obtener análogos al diagrama de Van Creveld, ¿ok? Colocando el factor A en el eje de las Y, equivalente a la relación hidrógeno-carbono, y el factor C en el eje de las X, equivalente a la relación oxígeno-carbono. Los índices de Chen, que son los AXI hasta el AXI 1, 2, 3, lo que me están diciendo, lo que están poniendo en relación son señales de metileno sobre metilo. Los índices AXI 4 y 5 relacionan movimientos de un mismo grupo funcional, sea metileno o sea metilo, y el índice ACI relaciona movimientos de torsión y abanico del enlace carbono-hidrógeno, siempre y cuando este enlace esté en sistemas aromáticos condensados con dos hidrógenos con el mismo ambiente químico, dos hidrógenos adyacentes, ¿okay? Que tienen el mismo ambiente químico, versus 4 hidrógenos que tengan el mismo ambiente químico. Esto es parecido o tiene una interpretación similar a lo que vimos con el índice de sustitución 1 cuando les mostré las estructuras de qué significaba que tuviera un hidrógeno aislado o dos hidrógenos con el mismo ambiente. ¿Okay? Esto nos va a dar indicio de la poliaromatización que tenga el material. Recordemos que aquí estamos trabajando con muestras extremadamente complejas, ¿sabes? Cantidad de moléculas. También se calculan los índices de Lise, y los índices de Lise también, lo que hemos visto es que aromaticidad 1, 4 y 7, que son los que remarco en azulito, relacionan regiones aromáticas sobre regiones alifáticas y tienen el mejor resultado para las muestras trabajadas o para el querógeno. Aquí entonces hay correlaciones entre índices AXI, que eran los que les dije de Chen. Fíjense, tenemos formación la luna en el Zulia, que es la azul, recordando, ahora este sí es el querógeno, roca madre, tenemos este querógeno, esta roca madre, tiene madurez temprana, formación San Antonio, tiene madurez tardía sobre madurez, y formación Querecual es la más madura, es la más madura del grupo, es sobremadura. Fíjense cómo los índices se comportan linealmente con la madurez, y aquí hay zoom en algunos de los casos necesarios para que se vea que también discriminan el avance de la madurez tardía a la sobremadurez. ¿Okay? Acá están algunos de los índices de Lise, también reflejados. Hay un poco más de dispersión a medida que la madurez avanza, pero sin embargo hay una tendencia que puede indicar madurez. Lo que estamos viendo en este caso es un proceso de aromaticidad que va a sufrir el querógeno conforme aumenta la madurez térmica, o sea, es el proceso inverso que veíamos con el bitumen. El bitumen, en función de la madurez térmica, sufría un craqueo progresivo, que acompañaba la roca, o sea, el bitumen seguía acompañando la roca. El que no podía migrar, lo que iba a hacer era craquearse hasta generar ese metano termogénico, o sea, hasta generar moléculas cada vez más pequeñitas. ¿Qué le está pasando al querógeno paralelamente? O sea, esa es la fracción líquida que termina siendo gaseosa. ¿Qué le está pasando al querógeno? A la fracción sólida en esa roca que está subiendo la temperatura. Bueno, se está haciendo cada vez más aromático, se está policondensando cada vez más y más, y lo que está produciendo es una estructura organizada, tratar de ser una estructura organizada parecida a lo que sería un material grafitoso o un grafito, sin llegar a serlo. Acá hay comparación de la formación La Luna, pero en distintas localidades. Hay formación La Luna en el Zulia y hay formación La Luna en el Táchira. También estamos evaluando la ventana del petróleo. Hay formación, la del Zulia está en madurez temprana, y la del Táchira está tanto madura como sobremadura. Aquí se correlacionó el factor A y el factor C, que les indiqué que era de gas y creo. Fíjense cómo se diferencian los ambientes. En Táchira estamos viendo que hubo un ambiente más subóxico disóxico a el ambiente que está visto en el Zulia, y este bajo factor A que se ve en las muestras de La Luna en Táchira
me fui acá, en las muestras de la luna en Táchira, son el reflejo de la madurez. O sea, fíjense que hay unas que están más hacia arriba en este eje de madurez, y las que se encuentran más hacia abajo en este eje de madurez son las más maduras, valga la redundancia. Igualmente, cuando correlacionamos los índices de Chen, estamos viendo la diferenciación en la longitud de cadenas producto de este querógeno residual. O sea, a medida que el querógeno se va haciendo más maduro, que es el que está más en el borde del gráfico, ¿okay? Es el de la luna en Táchira, el que está sobre maduro, se va haciendo mucho más aromático y en el sentido de la flecha, las cadenas alifáticas son más largas. Adicionalmente, aquí hay una correlación de un índice de Lis con un índice de alifaticidad propuesto que se ha denominado A2. Y el número 2 es derivado de que estos estudios se han hecho solo con querógenos tipo 2 y son querógenos de Venezuela, pues de querógenos de la luna y en distintas localidades. Fíjense que este índice lo que está correlacionando son las áreas bajo la curva de estas señales o frecuencias y las áreas bajo la curva del grupo de señales entre 700 y 900. Esto nos hace el cálculo bien, a nosotros nos facilita el cálculo porque esta región de 700 y 900 en querógenos se nos hace extremadamente complejo a veces discriminarla, ¿okay? sin optar a la deconvolución. Y vemos cómo se sigue la ruta de la madurez. Okay. Adicionalmente, también se ha tratado de integrar, o sea, no ver cada forma de manera aislada, sino que se ha tratado de integrar la información de todas las formas de materia orgánica y es lo que se llama correlación de distintas formas. Fíjense, aquí están graficados todos los querógenos con todos los bitúmenes en un mismo, las escalas cambian en un mismo gráfico. Acá está el bitumen y aquí está el querógeno y hay el zoom del querógeno. Y lo que estamos viendo acá es la variación de la complejidad estructural cuando pasamos de querógeno hacia bitumen. Vamos el bitumen mucho menos complejo estructuralmente a un querógeno mucho más aromático y acomplejado, complejo estructuralmente hablando. Acá se correlacionan crudos con bitúmenes y fíjense que lo que se observa es una variación dependiente entre los bitúmenes y los crudos. Y en este caso se ha adjudicado a la polaridad de las fracciones Sara que constituyen a los bitúmenes y crudos. ¿Qué está pasando? El bitumen no ha sufrido migración secundaria, él ha estado migrando de primaria en su roca fuente, pero el crudo sí ha pasado por una migración secundaria y entonces ha visto mermado esa distribución o proporción de componentes o de fracciones Sara. Y esta merma es en función a la polaridad que les comenté hace un rato, lo que se conoce como cromatografía natural. Finalmente, y para cerrar, entonces puedo decirlo que hasta el momento se ha establecido metodologías de análisis para estudiar distintas formas de materia orgánica, vistas acá en la presentación como crudo, bitumen y querógeno. Se han usado índices propuestos en la literatura para caracterizar estructuras aromáticas, alifáticas y grupos funcionales, y estos índices permiten discriminar las muestras en función de características o variables útiles en geoquímica orgánica, que son las fases de sedimentación y la madurez térmica. Se ha propuesto también el uso de un nuevo índice, que es el índice de aromaticidad 2, como medida del avance de la madurez de querógenos en querógenos específicos del grupo del tipo 2. Y puedo ponerles esta conclusión grandota general como que realmente la espectroscopía de absorción en el IR ha demostrado ser una herramienta que permite caracterizar la materia orgánica. Tomando siempre en consideración que es una técnica de análisis grueso, o sea, toma todo el grupo, toma la muestra completa, toma todos los grupos o todas las moléculas que están dentro de la muestra, las interacciones que ocurren entre esos grupos, las interacciones que ocupan dentro de cada uno de esos grupos, contraria a técnicas específicas en donde tomamos una sola molécula para hacer análisis o un grupo
bien sea los saturados, los aromáticos, las resinas, para hacer análisis. ¿Qué queda? O sea, ¿a dónde se apunta? O sea, todavía hay muchísimo por seguir investigando en este tipo de material. Querógeno, bitumen y crudo no son las únicas formas de materia orgánica, o sea, todavía nos está faltando sustancias húmicas, ácidos húmicos, ácidos fúlvicos, huminas, nos está faltando carbón, variar los tipos de querógeno, aumentar el número de muestras, y ir entonces esas gráficas ya distinguiendo sectores en cada una de ellas, e ir corroborando información obtenida con las distintas formas y realmente ver si podemos describir la ruta de evolución de la materia orgánica hasta la formación del combustible fósil a través de este tipo de análisis y de este tipo de gráficos. Igualmente queda también por analizar, se ha hecho, pero no quise montarlo acá porque era ya mucha información, segregar, hacer unas separaciones SARAS de muestras de bitúmenes y crudos, hacer separaciones SARA y entonces trabajar con esas fracciones en el infrarrojo por separado. ¿Okay? Por último, bueno, las referencias usadas para toda la presentación. Quiero que les quede el sabor de que todavía se puede trabajar, de que todavía hay cosas por hacer, de que esto es fácil de hacer y, o sea, fácil, o sea, no es que lo voy a hacer por hacer, o sea, es una técnica rápida, es una técnica donde puedo obtener resultados, o sea, puedo proponer esto para resultados de laboratorio rápidos, o sea, una semana se pueden tener interpretaciones, distinto a otras técnicas, o sea, el uso de solventes es mínimo, así que también podría decir que es una técnica que va con el medio ambiente. Aquí más referencias utilizadas. Bueno, agradecerles la invitación, la presentación, les dejo mi correo si quieren profundizar en algo más, mis redes sociales académicas, y bueno, si tienen alguna pregunta, gracias, esperemos pronto reencontrarnos, Dios mediante, y bueno, gracias. Muchas gracias, doctora Carla, por su ponencia. A continuación vamos a pasar a la ronda de preguntas y les recuerdo que pueden preguntar por el chat o levantar la mano para realizar su pregunta por micrófono. Elías Kasadji pregunta, gracias por la excelente presentación, Carla, pregunta, ¿por qué se utiliza el querógeno pulverizado y no una extracción de la roca madre para tratarlo como bitumen para efectos de comparación? Y la segunda pregunta es, en la determinación y caracterización de filtraciones de petróleo, uno de los principales problemas es la diferenciación de los compuestos de origen reciente de los compuestos de origen termogénico. ¿Cómo se puede aplicar esa técnica en esa dirección? ¿Podría utilizarse para detectar crudos migrados en muestras de sedimentos recientes? Voy con la primera. Se utiliza, o sea, si trabajamos con formas de materia orgánica, hola Andrés, primero, si se utilizan formas de materia orgánica como soluble, como líquido, extraemos de la roca madre el bitumen, ¿ok? Lo extraemos con solventes orgánicos como diclorometano. Y como sólido, en la roca madre vamos a tener el querógeno. El querógeno hay que separarlo de su fracción inorgánica o de la roca, el contenido rocoso. ¿Por qué no se hace la roca completa? Porque entonces vamos a estar sumando todo el componente de, o sea, toda la fracción inorgánica al análisis. O sea, necesitamos tener la fracción orgánica lo más pura posible. Espero con eso responder la primera. Ahora voy a volver a leer la segunda. Bueno, y comparamos, o sea, al tener ya el bitumen y el querógeno de una misma roca madre, que es lo que se ha hecho, podemos hacer la comparación de los efectos que se están generando. Y recordar que no es un sistema aislado. Si nosotros tomamos una roca madre en estado de sobremadurez, ahí hay una parte de la historia que hemos perdido, que es todo ese bitumen que ha migrado.
En la determinación y caracterización de filtraciones de petróleo, uno de los principales problemas es la diferenciación de los compuestos de origen reciente de los compuestos de origen termogénico. ¿Cómo se puede aplicar esta técnica en esta dirección? Podría utilizarse para detectar crudos migrados en muestras de sedimentos recientes. Si los crudos tienen origen diferente, o sea, como evidentemente van a tener un crudo reciente de un crudo termogénico, deberían diferenciarse desde el punto de vista de tipo de cadenas, desde el punto de vista de los índices de aromaticidad. No van a tener la misma madurez y podrían perfectamente diferenciarse. ¿Okay? Así que sí podría utilizarse esta técnica. Okay, ¿Sigo leyendo yo a ustedes? No, yo les comento la pregunta. Gracias. Guzmán les dice, gracias profe, excelente presentación, un abrazo. Amén por un reencuentro pronto entre todos los que estamos regados por el mundo. Carlos Bonilla le pregunta, ¿cómo es el futuro del análisis del carbono orgánico por medio de espectroscopía? Amén, 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 Yahweh. Hola, Carlos. Bueno, el futuro. Yo lo veo muy esperanzador. O sea, si vamos a nivel mundial, hay referencias recientes de estudios de carbono orgánico con espectroscopía, y no solo con espectroscopía infrarrojo, con mezclas de análisis. O sea, hay mucha información al respecto. Y esto va a una velocidad vertiginosa. Si vamos a nivel local, en Venezuela tenemos los equipos, tenemos las muestras, o sea, tenemos el recurso para hacerlo. O sea, tenemos un país próspero en carbono orgánico, así que tenemos ustedes, todos los estudiantes, las ganas, podría decirles yo para hacer los análisis. Así que es una línea que hay que continuar y seguir investigando. Okay. Manuel Vázquez le dice, muchas gracias profesora Carla, muchos saludos y felicidades por su ponencia. Estos métodos pueden servir para determinar, no sé qué significa esa signa. Hidrocarburos aromáticos policíclicos. Y algunos contaminantes en sedimentos. Infrarrojo sirve para todo tipo de muestras, o sea, porque la técnica no está pegada a la materia orgánica. O sea, es una técnica de caracterización espectroscópica. Lo interesante cuando se trabaja con muestras complejas, un sedimento que no, o sea, no tengo exactamente la litología, el mineral que se está trabajando, o sea, la mezcla de minerales, la litología, es seguir o establecer la técnica para el análisis. Primero, ¿cómo lo voy a analizar? O sea, es necesario hacer una pastilla, que es la técnica de infrarrojo que ustedes deben haber visto en instrumental, o sea, la clásica, generar una pastilla de IR, o puedo irme a otro tipo de técnica, que son las que yo les he mostrado acá. Puedo hacer uso del RTA, puedo hacer uso de la reflexión difusa, del especular, que es otra técnica. Y después que obtengo el espectro, identificar esas muestras, esas señales, y con las señales identificadas empezar a hacer la comparación primero cualitativa, y después ver qué tipo de cálculos se pueden llevar a cabo. Igualmente, se puede trabajar con deconvolución, y ahí se nos abre otro mundo para hacer interpretaciones. Entonces, definitivamente, sí. Manuel Moreira, te manda a decir, Carlita, gusto saludarte, gracias por esa buena clase. ¿Cómo podríamos saber o cuantificar el carbono primordial en el que le dio origen a ese crudo? Porque cuando analizamos el carbono orgánico total es lo reciente, ¿cierto? Con esta técnica no vamos a poder cuantificar carbono. O sea, con la técnica de infrarrojo, o sea, cuando yo hablo de cuantificación, no hablo de determinación de concentración. Para determinar un carbono primordial, tengo que hacer un recálculo del COT medido reciente, y eso se hace por otra, o sea, medido en la roca, el actual, lo que se llama carbono orgánico total actual, y entonces se hace un recálculo, eso se mide
hay al menos dos tipos de manera de medir el carbono orgánico total. Lo podemos hacer por LECO, lo podemos hacer a través de carbonato de calcio, y después se hace un recálculo, o sea, pero esa es otra historia. Con infrarrojos no vamos a determinar concentraciones ni cálculos de masa. Lo que vamos a obtener son espectros de todas las interacciones o todos los cambios en momentos dipolares que se llevaron a cabo cuando la radiación infrarrojo interaccionó con la muestra total. Muestra total que tiene más de 100 tipos de moléculas, ¿ok? Que tienen vibraciones, entre ellas vibraciones acopladas, que tienen enlaces entre ellas y fuerzas en ellas y fuerzas débiles entre ellas. O sea, estamos viendo un mundo complejo a través de un espectro y obtenemos relaciones de área para interpretar procesos o interpretar estructura. ¿Okay? Estructura, pero ojo, no es llegar a proponer una estructura, sino lo que les mostré en la presentación. Puedo hablar de un mayor grado de aromaticidad, un mayor grado de alifaticidad, cómo son esas cadenas. ¿Okay? Javier Salazar dice, felicitaciones por la presentación, profe, excelente como siempre. Cuando se realiza la caracterización de la fracción específica SARA, los índices de Ellis y Chen pueden presentar diferencias con respecto a su determinación a través del análisis BOLT. Y amén por ese encuentro. Sí, totalmente. Cuando se hace la separación SARA, o sea, ya cuando tenemos uno saturado, el índice de aromaticidad yo esperaría, o sea, no vamos a tener señales aromáticos si tenemos bien separados los hidrocarburos saturados. Entonces, vamos a tener un resultado completamente diferente. Ahora, ¿qué me llama a mí la atención? Hacer comparaciones de asfaltenos con querógenos. Recuérdense que hay literatura que dice que los asfaltenos son residuos o pedacitos del querógeno que han quedado de producto del craqueo, o sea, como pedacitos del querógeno que se rompen y pasan entonces a la fracción de asfalteno. O es, visto de otro punto de vista, lo más parecido al querógeno que queda dentro de la fracción líquida es el asfalteno. Entonces, hacer ese tipo de comparaciones del asfalteno con el querógeno, hacer comparaciones entre las resinas y los asfaltenos para tratar de ver qué podemos interpretar de esa interacción tan llamativa que hay entre las resinas y los asfaltenos, ver qué se puede interpretar si nosotros los aislamos y los analizamos por infrarrojo. Francis Betsavet les dice, excelente presentación, mil gracias por compartir tus conocimientos. Para el crudo los análisis fueron con los índices de Permanger o Lamontage. ¿Cuál es la diferencia entre estos índices? Sí, para los crudos los resultados son hechos en base a los índices de Permanger y Lamontage. La diferencia es el tipo de frecuencia que se utiliza para el cálculo. ¿Okay? Pero están ahí, los coloqué en las referencias, ahí están en la literatura. O sea, simplemente así como se ha definido, como nosotros definimos aquí, el índice de alifaticidad para querógenos tipo 2, que establecimos cuáles eran las frecuencias a sumar o a hacer relación o a dividir, igual Permayer y Lamontage describieron cuáles eran cada uno de sus índices y así ha quedado registrado en la literatura. Raquel Barreto le dice, hola profe, muy buena su presentación, quería preguntarle qué tan factible sería analizar la fracción orgánica en aguas de formación, de lograr extraerse la suficiente cantidad, para caracterizarla y analizarla y posteriormente hacer comparaciones con crudos específicos. Totalmente factible, o sea, totalmente factible, y es lo que les comentaba, o sea, lo ideal sería poder tener todo un mapa de materia orgánica o de formas de materia orgánica desde su decaimiento hasta cada uno de los pasos que va para la formación final del combustible fósil y caracterizarla y analizarla por esta técnica y hacer las interpretaciones respectivas. Jesús Suárez le dice, profesora Carla, felicidades por la presentación, muchas gracias por compartirla. Quisiera preguntarle, ¿podría el análisis mediante infrarrojo y el establecimiento de los diversos índices ser un indicio o un apoyo para estimar el nivel de biodegradación de los crudos? Dentro del grupo de crudos que mostré en la presentación,
hay crudos de la faja, crudos con nivel de biodegradación, y sí hay gráficos que los excluyen completamente. Todos los crudos biodegradados los excluye de los no biodegradados. Así que sí se podría. Ahora, dentro de la escala de biodegradación, diferenciarlos entre ellos, no hemos tenido la oportunidad de crudos con distintos niveles de biodegradación, ver cuál es su comportamiento, a ver si caen todos en el mismo grupo o en el mismo saco, o si se pueden ver diferenciaciones de acuerdo a su nivel de biodegradación. Yo esperaría que sí se pudieran ver, porque vamos a tener una contribución diferente de grupos funcionales con oxígeno a nivel que avanza la biodegradación, y una pérdida de grupos funcionales metilo y metileno diferentes a medida que avanza la biodegradación. Pero hay que ver qué tan específico logra hacer el análisis. De plano, lo que se tiene hasta ahora es que crudos biodegradados sí van a áreas diferentes en los gráficos de crudos no biodegradados. Muy bien, como ya no hay más preguntas, vamos a pasar a darles un reconocimiento. Gracias a todos los que preguntaron por sus saludos y su cariño. ¿Se ve mi pantalla? Sí se ve, todavía Ok. con... Entonces, como parte de los organizadores de este evento, queremos darles el reconocimiento otorgado a Carla Quintero por su valiosa participación como ponente en el evento del ciclo de conferencias Geoquímica y Ambiente, doctora Liliana López, Caracas, Venezuela, por su ponencia Espectroscopía de infrarrojo como herramienta de caracterización de materia orgánica. También queremos invitarlos a nuestra conferencia de mañana, titulada Yacimientos Minerales de Vanadio, caso de estudio Puyanco, Ecuador, dictada por el magíster John Manrique. Y también queremos invitarlos a inscribirse en el curso de contaminación por plásticos y microplásticos, acreditado por la Universidad Central de Venezuela, dictado por la doctora Adriana Gamboa. Con esto podemos dar por culminada la actividad de hoy, y gracias a todos por su participación. A ustedes por la invitación.